no pueda conectarse a la clase, que entre ustedes mismos se apoyen para pasarle los apuntes, las cosas que se hayan platicado en la clase, y de esta manera evitar que aquellas personas que por problemas ajenos no hayan podido conectarse a la clase no se queden atrás respecto al contenido. Entonces, yo sé que ya entre ustedes algunos pues ya son amigos, ya son amigas, pero lo que quisiera es que no tengan ninguna pena en poder pedir los apuntes a aquellas personas que se han quedado atrás por culpa de las condiciones climáticas en sus casas. Entonces, para que lo tomen en cuenta todos, o incluso no esperar que les pidan copia de la clase, sino si ustedes están en disposición de ofrecer sus apuntes, si ustedes están en disposición de poder ofrecer lo que anotaron en la clase, sería mejor. Recuerden que no es malo ser solidario, no es malo compartir un poco esto. Entonces, para que ahí lo piensen un poquito para todos, y si ven que alguien tiene necesidad de su ayuda, que ustedes lo puedan ofrecer. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con la clase. Hemos estado hablando de hormonas, vean, este tema ha estado bastante extenso, y hoy vamos a terminar de hablar de las hormonas de tipo animal, y les adelanto que vamos a estar hablando de un grupo de hormonas que son las de tipo vegetal. Solo para que no se pierdan, vamos a hacer una recapitulación así bastante rápida. Recuerden que estamos dentro del tema general de lípidos. Dentro de los lípidos estamos en un tipo de polímero denominado esteroides, y dentro de estos esteroides pues vimos sales biliares, vimos el colesterol, y dijimos que el colesterol es bien importante porque debido a diversas reacciones químicas se puede transformar en hormonas, principalmente hormonas sexuales, pero son las que estamos viendo o hemos estado viendo en las clases. Entonces, hablando de hormonas de tipo animal, mencionamos una hormona sexual femenina, que es el estradiol. Mencionamos la progesterona, que es la hormona del embarazo, la testosterona, que es la hormona por excelencia, que da las características masculinas. Hablamos de las prostaglandinas, que cumplen funciones diferentes. Hablamos de las gonadotropinas, que van a cumplir funciones específicas en machos y funciones específicas en las hembras. Y el último día nos quedamos hablando acerca de la hormona juvenil y la ecdisona, que tienen que ver con el proceso de crecimiento, metamorfosis y muda, principalmente en artrópodos. Y recuerden que artrópodos pues, son animales invertebrados, dentro de los cuales incluyen los insectos. Estamos hablando específicamente de los insectos, y de acuerdo con el tipo de metamorfosis que tengan, los podemos dividir en dos grandes grupos. Dijimos que insectos solo metábolos son aquellos que pasan de una fase de huevo a larva, posteriormente a pupa y por último a adulto. Sí, que van a tener 4 grandes estadios, 4 grandes fases en su ciclo de metamorfosis. Por otro lado están los insectos hemimetábolos, que estos completan únicamente 3 grandes fases, que son huevo, ninfa y adulto. Sin importar qué tipo de metamorfosis tengan los insectos, dijimos que estos cambios, que este proceso de crecimiento va a ser controlado por 2 hormonas, que es la hormona juvenil y la hormona ecdisona. Hablábamos que sobre todo en las fases de larva para aquellos insectos solo metábolos, y en las fases de ninfa para aquellos insectos hemimetábolos, durante larva o ninfa, los insectos van a estar creciendo, van a estar aumentando de tamaño. Como consecuencia de ese crecimiento, como consecuencia de ese aumento de tamaño,
su exoesqueleto, que es una estructura rígida externa, pues les deja de quedar, ¿sí? Su exoesqueleto, que es como un traje, les deja de quedar porque el insecto está aumentando de tamaño. ¿Qué sucede cuando el exoesqueleto deja de quedarle a los insectos? Los insectos deben de cambiar exoesqueleto y ese cambio de exoesqueleto es llamado muda. ¿Qué se requiere a nivel de hormonas para que ocurra una muda? Recuerden, ambas hormonas actúan de forma inversa, entonces para que se dé la muda, primero el nivel de hormona juvenil debe disminuir y eso es una señal para que el nivel de ecdisona aumente y de esta manera se da la muda, que es el cambio de exoesqueleto. También veíamos el último día de clases que para pasar de una fase a otra, para que se dé la metamorfosis, por ejemplo, para pasar de larva a pupa o de pupa a adulto, también se requiere ese juego entre las hormonas. Para poder que se lleve a cabo la metamorfosis, se requiere que los niveles de hormona juvenil desciendan. Esto es la señal para que la ecdisona suba y así es como se va a dar ese cambio en las fases dentro de la metamorfosis. Entonces, lo que quiero que les quede bien claro es que estas hormonas siempre van a estar relacionadas, pero de una forma inversa, ¿sí? Si el nivel de hormona juvenil está alto, el nivel de ecdisona no puede subir, ¿sí? Porque como que se repelen estas dos, que si una está alta, la otra tiene que estar necesariamente en niveles bajos. De eso estábamos hablando el último día, y les quedó a ustedes hay una pequeña tarea que realmente ustedes solo tenían que imaginarse o pensar, de acuerdo a esta explicación, qué pasaría si a un insecto que nos está perjudicando en un cultivo, a una plaga de insectos que nos está perjudicando en un cultivo o plantación, nosotros le aplicamos algún producto hecho a base de hormona juvenil. Otra cosa que aprendimos la clase anterior es que todos estos productos sintéticos, todos los productos químicos de origen artificial que son copias de hormonas, nosotros les llamamos reguladores de crecimiento. Entonces la pregunta era, ¿qué pasaría si aplicamos un regulador de crecimiento a base de hormona juvenil en una plaga de insectos que nos puede estar perjudicando algún cultivo o plantación? Entonces, no sé si hay alguna persona voluntaria que nos quiera exponer qué pensó o qué investigó acerca de eso, Patos. Inge, lo que sucede es que estos, digamos, estos productos lo que hacen es que mantienen el nivel de hormona juvenil alta. Entonces, está siempre alto y no permite que haya una metamorfosis en la oruga, de oruga a pupa y de pupa a adulto. Se queda en oruga y entonces va creciendo, pero se queda en oruga. Va creciendo, pero se queda en oruga. Gracias, Yaoska. No sé si alguien más. Otman, díganos, Otman. Como es hormona juvenil, yo pienso que, o sea, el individuo, el insecto, no sé qué sea, va a ir creciendo y creciendo, o sea, por el contenido alto bastante de hormona juvenil, pero no hay un descenso de esa hormona, no se elevaría la ecdisona para hacer el cambio de metamorfosis, así que seguiría creciendo con el mismo exoesqueleto, así que habría como se ahogaría, se asfixiaría con su propio exoesqueleto. Muy bien, gracias, Osman. ¿Alguien más? Básicamente, ya Oscar y Osman nos dijeron que al aplicar este producto, el nivel de hormona juvenil se va a mantener alto, eso impide que la ecdisona pueda subir y también va a impedir el cambio de exoesqueleto, va a impedir el cambio de moda e incluso puede impedir el cambio de una fase a otra, que no se va a dar la metamorfosis. Entonces, ¿alguien más que quiera hacernos algo? ¿Se están de acuerdo o que piensen diferente?
Entonces la pregunta ahora es, yo estoy de acuerdo ahí con Yadoska y con Othman, que al aplicar un producto, un regulador de crecimiento a base de hormona juvenil, lo que vamos a provocar en el insecto es que el nivel de hormona juvenil se mantenga alto y al mantenerse alto este nivel de hormona juvenil, la ecdisona siempre va a estar abajo, ¿sí? El nivel de ecdisona siempre va a estar abajo. Ahora la pregunta es, ¿será eso de beneficio para nuestro cultivo, para nuestra plantación? Porque vean, si el insecto se mantiene en una fase de crecimiento, creciendo, ¿qué va a hacer? Va a tener que consumir más alimento. Si es un insecto que nos está dañando a nuestro cultivo, pues se va a seguir comiendo nuestras plantas porque tiene que consumir más alimento. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Será algo bueno, no? Ahí veo a Teresita que nos quiere decir algo. Señora, disculpe, hay un compañero que quiere entrar y sí que no lo deja. Ludwig, no hay nadie aquí solicitando. Lo que siempre les digo, que revisen si están realmente en la reunión que es, por favor. Está bien, gracias. Gracias, Ludwig. Entonces, patojos, ¿qué creen ustedes? ¿Será efectivo? Henry, veo ahí que tiene Lo que abierto el micrófono. ocasionaría esto, lo que ocasiona el exceso de hormona juvenil es la elevación del apetito y, o sea, los insectos continuarían consumiendo la plantación. En lo que beneficiaría a los agricultores sería en evitar, esto hace que evite su correcta reproducción, entonces la erradicarían solo su reproducción, o sea, no podrían completar su reproducción los insectos, pero sí afectaría en el consumo, en que se seguirían consumiendo el cultivo. Gracias, Henry. Entonces, al aplicar este producto, pues lo que vamos a impedir es que los insectos se reproduzcan y vamos a evitar una mayor población de insectos. Entonces, para ir terminando esto, patojos, les voy a comentar lo siguiente. A nivel de campo, realmente sí se utilizan reguladores de crecimiento a base de hormona juvenil y causan los efectos que ustedes me dijeron, causan que al aplicar ese regulador de crecimiento a base de hormona juvenil, esto se mantenga elevado, el nivel de ecdisona nunca va a subir. ¿Y qué va a pasar con el insecto? Por ejemplo, si lo estamos aplicando en fase de larva, este insecto va a consumir alimentos, ¿sí? Va a estar ahí comiéndose nuestros cultivos, pero pasa precisamente lo que ustedes dijeron. No se va a poder completar el ciclo de vida del insecto. Este insecto, al tener los niveles de hormona juvenil altos, solo se va a quedar en fase de larva, va a quedarse en fase de larva, va a quedarse en fase de larva y finalmente va a morir. ¿Cómo va a morir? En fase de larva. Entonces nunca va a pasar por pupa, mucho menos por adulto. Y vean qué sucede en adulto. En adulto es la fase en la cual el insecto puede reproducirse y poner huevos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nunca llega a la fase de adulto, no van a haber huevos y no se va a crear una nueva generación de insectos. Entonces, sí es efectivo el control de plagas utilizando reguladores de crecimiento de insectos, ya que es una solución un poco más a largo plazo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es evitar que se sigan reproduciendo, evitar el aumento en el tamaño de la población de esta plaga. Obviamente va a tener ciertas consecuencias, que mientras se mueren los insectos, pues van a estar ahí consumiendo parte del cultivo, pero tenemos la certeza de que ya no se van a reproducir. Y también para comentarles ahí, que ustedes sepan un poco, este conocimiento de utilizar reguladores de crecimiento a base de hormona juvenil para el control de plagas, lo hemos obtenido observando la naturaleza. Hay ciertas plantas, hay ciertos árboles sobre todo, que de forma natural, estos árboles producen un compuesto muy parecido a la hormona juvenil. ¿Qué pasa? Cuando los insectos están atacando a ese árbol,
en su savia, mientras se están alimentando en la savia del árbol, los insectos van a encontrar ese compuesto que es muy parecido a la hormona juvenil. ¿Qué es lo que está haciendo el árbol? Pues se está defendiendo del ataque de esos insectos. Los insectos, al consumir la savia de ese árbol, sucede lo mismo que acabamos de platicar, pues van a mantener sus niveles de hormona juvenil muy altos, y esto va a impedir que realicen mudas, que realicen metamorfosis, y esos insectos se mueren en estado de larva y ya no se reproducen. Entonces, de forma natural, también existe este tipo de control. No sé si ustedes han escuchado, hay un árbol que es bastante famoso, porque tiene un montón de propiedades medicinales, es llamado Neem. Yo personalmente lo conocí en el Progreso, en San Agustín, acá San Agustín tenía un montón de esto. El nombre científico es Azadirachta indica. Entonces, cuando ustedes tengan algún tiempito libre, patos, sí, les recomiendo que puedan hacer una búsqueda rápida del NIM acerca de Azadirachta indica. Se van a encontrar que tiene un montón de beneficios, y dentro de esos beneficios se menciona que es utilizado como insecticida. Es decir, que va a controlar insectos. ¿Por qué puede o por qué posee esta propiedad insecticida? Porque este es uno de los árboles que produce compuestos muy parecidos a la hormona juvenil, y así es como logra hacer el control de insectos. Entonces, para todos, aquí terminamos el tema de hormona juvenil y ecdisona. No sé si tengan dudas, preguntas. ¿Alguna duda o pregunta? Entonces, si no tienen dudas, solo una pregunta. Aquí está Westler Martín. Todavía no logra entrar. Sí, ya, gracias, ingeniera. Bueno, entonces, si no tienen dudas, el día anterior también me preguntaba algo acerca de no me recuerdo si fue en esta sección, si eso era lo mismo que pasaba con reptiles, con anfibios. Entonces, se los voy a colocar así para todos, se los voy a colocar así. Hormona juvenil y ecdisona va a controlar los procesos de crecimiento, muda y metamorfosis, principalmente, oigan, principalmente en artrópodos. ¿Cuáles son artrópodos? Aquellos animales invertebrados en donde nosotros podemos encontrar a los insectos. ¿Por qué se los explicamos desde ese punto de vista? Porque vean la importancia de conocer estas hormonas en insectos, nos da herramientas, nos da el conocimiento para en algún momento hacer un control integrado de plagas. Por eso se los explicamos desde el punto de vista de los insectos. Sin embargo, hay ciertos animales vertebrados como reptiles, como anfibios, que también sufren metamorfosis o bien también sufren un proceso de muda, de cambio de piel. Y se los voy a dejar así de forma general únicamente, no es tan importante para el curso ahorita. Vamos a decirles que en los anfibios, en los reptiles, en los animales vertebrados que sufren mudas y metamorfosis, también estos procesos están regulados por hormonas, pero que van a ser un poco diferentes a la hormona juvenil y ecdisona. Ahorita no nos interesa entrar a ver el nombre de esas hormonas, pero para que ustedes lo sepan, pueden en algunos casos estar presentes ahí la ecdisona, por ejemplo, pero van a ser otras hormonas que también van a estar actuando en el caso de la muda y metamorfosis de animales vertebrados. Solo para que sepan qué tan diferente puede ser esto de acuerdo a cada especie animal.
el concepto de muda puede ser muy general. En insectos vimos que la muda es el cambio de exoesqueleto, pero por ejemplo en reptiles la muda es un cambio de piel, ¿sí? También la muda puede suceder en aves. Los que han tenido aves como gallinas principalmente no me dejarán mentir que hay un momento, hay una época en que las gallinas como que cambian de plumas, que están ahí botando todas sus plumas. Eso también es una muda. Entonces, en términos generales, la muda va a ser el cambio de las estructuras externas que están protegiendo a los animales. Y van a ser controlados, la muda va a ser controlada por hormonas que van a ir variando un poquito de una especie a otra. Entonces, ¿alguna duda para todos? ¿Dudas? Bueno, entonces vamos a ir terminando esta parte de hormonas de tipo animal y vean, lo último que nos aparece aquí son las feromonas. Entonces, con eso vamos a terminar este tema de hormonas de tipo animal. Las feromonas. Y les pregunto, ¿han escuchado hablar de las feromonas? ¿Alguien ha escuchado algo acerca de las feromonas o leído algo acerca de las feromonas? Ahí sin pena, si han escuchado algo de las feromonas. Nadie ha escuchado de las feromonas. Fernando. ¿Tienen que ver algo con la reproducción? ¿Sí? En los documentales de Animal Planet sale que lo utilizan para marcar territorio. Para marcar territorio, correcto. Ajá. Como comunicación también. Como comunicación, gracias. Entonces, ¿por qué les pregunto si han escuchado algo sobre las feromonas a todos? Porque yo sí he visto en textos no científicos o en medios no científicos que se maneja mucho este término, sobre todo para promocionar algunos productos como perfumes. Entonces sí he visto ahí que promocionan como perfumes con feromonas que supuestamente sirven para atraer a personas del sexo opuesto o para parecer más atractivos. Entonces, por eso les preguntaba, de repente ustedes también han visto este tipo de publicidad, este tipo de promoción, que está más que todo relacionado con algunos anuncios. Bueno, ustedes son tan jóvenes, no sé si vieron esos anuncios de una marca de desodorante para hombres, que supuestamente al aplicarse ese desodorante, pues todas las mujeres iban a caer rendidas a los pies de los hombres que utilizaban ese desodorante. Entonces, les voy a dejar eso por ahí, de repente sí lo han escuchado y ahorita ya se recordaron, y después lo vamos a retomar. Primero lo vamos a ver desde el punto de vista científico. Y como ustedes bien me dijeron, las feromonas van a ser sustancias químicas, son compuestos químicos, son compuestos químicos que suelen ser volátiles. ¿Qué quiere decir esto de volátiles? Que fácilmente se evaporan. Entonces muchas veces las feromonas van a estar en forma gaseosa. Si están en forma gaseosa, van a ser percibidas principalmente por el sentido del olfato. Entonces las feromonas son compuestos químicos principalmente volátiles que actúan como mensajeros, que ustedes me decían que llevan algún mensaje. ¿Y qué tipos de mensajes pueden llevar? Se han estudiado feromonas, principalmente insectos como abejas y hormigas, y se ha visto que tienen feromonas para cada tipo de mensaje. Hay feromonas que buscan atraer, que son utilizadas en el momento previo a la cópula. Entonces, tanto machos como hembras pueden producir estas sustancias, pueden producir las feromonas, y de esta forma se atrae para que haya una respuesta de tipo sexual.
Entonces hay feromonas de atracción que lo que buscan es algún tipo de respuesta sexual. También hay feromonas de agregación, es decir, algún individuo puede producir una feromona y lo que va a provocar en los demás individuos es que acudan a un mismo lugar, que se agreguen. Esto es bastante común, por ejemplo, en las abejas, cómo es que logra identificar cuál es su panal, es debido a la acción de las feromonas, que producen un tipo de atracción, una respuesta de atracción, y así es como llega. Esto también lo vemos, por ejemplo, en las hormigas. Si ustedes han dado cuenta, las hormigas siempre van caminando una detrás de otra. ¿Cómo es que logran construir estos caminos que ellas saben en dónde deben de ir caminando? Es por la acción de las feromonas. Entonces hay feromonas de atracción que tienen una respuesta del tipo sexual, feromonas de atracción que tienen una respuesta de agregación, y también hay hormonas de alerta, feromonas de alerta que lo que buscan es que los demás individuos se alejen, ¿sí? Por ejemplo, esto pasa cuando pasamos por un camino de hormigas y comenzamos a matar a alguna hormiga. Lo que vamos a observar es que el resto de hormigas que venían detrás, pues ya no van a pasar por ese lugar, porque por medio de los cuerpos de las hormigas se producen feromonas de alerta, y lo que van a hacer es advertir a los demás individuos de que ahí puede existir un peligro. Entonces puede servir para atraer, para alertar y alejar, o bien para identificar, ¿verdad? Lo que les decía de cómo encuentra cada insecto su casa, el panal en el caso de las abejas, el hormiguero en el caso de las hormigas, cómo encuentran el camino de regreso al lugar donde viven, es principalmente por la acción de las feromonas. Entonces, feromonas, estos compuestos químicos que actúan como un mensaje que van a provocar una respuesta. Y esa respuesta la van a provocar en individuos de la misma especie. Las feromonas, entonces, su estudio está basado principalmente en insectos. Las feromonas más estudiadas están en las hormigas, en las abejas, incluso en el gusano de seda también ahí se han estudiado bastante. Y volviendo un poquito al tema anterior, las feromonas en los humanos, el estudio de estas está inconcluso. ¿Cómo así? Ciertos estudios señalan que sí existen feromonas en los humanos que van a provocar respuestas similares a estas que hemos hablado, pero por otro lado se menciona que los humanos ya no hemos ya hemos perdido esa capacidad. ¿Por qué? Vean, los humanos hemos desarrollado un tipo de lenguaje para poder comunicarnos. Entonces, cualquier mensaje que deseamos transmitir a otra persona, simplemente lo tenemos que comunicar hablando, ¿sí? Y por eso se señala que las feromonas realmente ya no están presentes en los humanos. Por ejemplo, vean, ¿qué tipos de mensajes transmiten las feromonas? Mensajes de alerta. Si le queremos advertir a alguien que hay un peligro en un determinado lugar, simplemente le decimos hablando, ya sea que lo llamemos, le escribamos un mensaje, pero tenemos una forma de comunicarnos, que venir y producir un tipo de olor, un tipo de aroma, y que las demás personas sepan que allí hay peligro, ¿verdad? Entonces, en nuestra especie, que somos un poco más evolucionados, la transmisión de mensajes se puede dar utilizando el lenguaje. ¿Qué otro tipo de mensajes transmiten las feromonas? Por ejemplo, el mensaje que tiene una respuesta de tipo sexual.
¿Cómo se da eso en los humanos? Pues también hablando, ¿verdad, Pato? Si una persona está buscando relacionarse con otra, pues hay ahí todo un proceso de comunicación para poder llevar a cabo esta actividad. Entonces, esta es la base para poder decir que feromonas como tal ya no están presentes en los humanos. Y también hay otros estudios que señalan que la recepción de estos compuestos químicos de las feromonas, la recepción se da en un órgano muy específico adentro de la nariz, y se ha visto que este órgano en humanos pues ya no está tan desarrollado, ¿sí? Entonces esa es la base para decir que no existen feromonas en humanos, pero hay otros estudios que sí indican que sí existen, pero está de forma inconclusa. En el caso de mamíferos, algunas feromonas se han estudiado en ratones, y eso es como lo más cercano a los humanos, ¿verdad? Que las feromonas que se han estudiado en los ratones. Entonces, en conclusión, yo les digo que si ven ahí algún perfume, algún producto que les ofrezca feromonas y que con eso van a atraer a todos los chicos y chicas, mejor no lo crean mucho y mejor mejoren su capacidad de lenguaje y su capacidad de comunicación para poder transmitir algún mensaje. Entonces, ¿alguna duda sobre las feromonas, patojos? ¿Sí les queda claro cuál es la función de las feromonas? Bueno, entonces si no hay dudas, con esto terminamos el tema de hormonas de tipo animal. ¿Sí? Dije, y los organismos como los peces, por ejemplo, organismos acuáticos, no producen hormonas. Sí, en forma general vamos a decir que en todos los animales se van a producir feromonas. De hecho, también se habla un poco acerca de los vegetales que también producen feromonas para poder atraer insectos polinizadores, por ejemplo. Entonces vamos a hablar que en todos los animales, cómo se regulan estas respuestas de tipo sexual, cómo se regulan estas respuestas de alerta, cómo se regulan todas esas respuestas, es por medio de feromonas. Solo vamos a decir que en los humanos es un poco diferente, y es principalmente que hemos desarrollado un sistema de comunicación que es más eficiente que estar produciendo compuestos químicos, esperar que el otro individuo huela y entienda esos compuestos químicos. En los humanos, esos mensajes se transmiten a través de la comunicación o el lenguaje que hemos desarrollado. Entonces, en forma general, feromonas, vamos a decir que todos los animales las producen, que están más estudiadas en abejas y hormigas, eso sí es cierto, pero los animales las producen de cierto tipo en individuos de la misma especie. ¿Más dudas? ¿Más dudas para todos? Bueno, entonces, ahora sí, pasemos al siguiente tema. Que son las hormonas de tipo vegetal. Y vean, seguimos siempre en lípidos, seguimos siempre en esteroides. Entonces, ahora vamos a hablar de hormonas de tipo vegetal. Un primer grupo de hormonas en los vegetales son llamadas, y las auxinas, en términos generales, vamos a decir que regulan el crecimiento en los vegetales. Es decir, van a propiciar el crecimiento en vegetales. Recuerden ustedes que crecimiento es un aumento en tamaño, un aumento en biomasa.
Entonces, ¿qué proceso específicamente van a propiciar las auxinas para que se dé el crecimiento? Lo que hacen las auxinas es estimular la división celular. Entonces, las auxinas lo que hacen es estimular la división celular. Gracias a las auxinas, en los vegetales constantemente va a haber división celular. Esto quiere decir que van a haber muchas células, y por ende se va a dar una formación de tejidos, una formación de órganos, y así es como estimulan el crecimiento las auxinas. ¿Sí? Aquí necesito que recuerden el concepto de hormonas. Y dijimos que hormonas son de origen natural. ¿Cómo les vamos a llamar a todas las demás que son de origen sintético? Que son Reguladores. propias de hormonas. ¿Cómo me dijo? Reguladores de crecimiento. Correcto. Entonces vean, aquí dentro de las auxinas tenemos 4 tipos. Ahorita les indico qué significan estas siglas, pero de una vez les adelanto que dentro de estas 4 auxinas, estas 3 que señalé aquí son reguladores de crecimiento. Son reguladores de crecimiento. Esto quiere decir que son de origen sintético y la única auxina natural, la única hormona, ¿sí? De acuerdo a lo que sabemos, es esta que está aquí, la primera, ¿sí? Esto es bien importante, patojos, que lo entiendan. Esto es bien importante que lo recuerden. Auxinas, en general, las hormonas que propician la división celular, por ende, van a provocar un crecimiento en el vegetal, y de estas 3 son reguladores de crecimiento, y la única natural, la única hormona, es esta primera que está aquí. Entonces vamos a empezar con la hormona natural. Y vean, estas son siglas de su abreviación de acuerdo a cómo se llaman en inglés. Esta primera que tenemos aquí, IAA, en realidad es un ácido, indolacético. Ácido indolacético. Entonces, esas siglas de IAA lo que quiere decir es ácido indolacético. Función del ácido indolacético, lo que ya dijimos, ¿sí? Esta se produce de forma natural en todos los vegetales, y su función es propiciar, estimular la división celular, y como consecuencia de ello va a haber un crecimiento. Ojo, patojos, aquí es bien importante que ustedes se recuerden que es la única de origen natural. Que naturalmente todos los vegetales la van a estar produciendo, y lo que propicia es la división celular y por ende el crecimiento. Y vean, los vegetales pues tienen sus órganos aéreos y sus órganos terrestres. ¿En dónde van a actuar las auxinas? Realmente van a actuar en todo el vegetal. Van a propiciar la formación de nuevas células en todo el vegetal. Y para que ustedes también lo sepan, las nuevas células en los vegetales principalmente se van a estar produciendo en las puntas, ya sea en las puntas de las ramas o en las puntas de las raíces. Pero en esos lugares llamados ápices, que son las puntas de los vegetales, ahí vamos a ver que se da la mayor formación de nuevas células, ¿sí? Entonces esos lugares llamados ápices o puntas, en términos botánicos, nosotros les vamos a decir meristemos.
meristemos. Como ya dijimos que son las puntas, que son los ápices, a los meristemos les vamos a agregar un apellido, que son meristemos apicales. ¿En dónde vamos a encontrar meristemos apicales? En todas las puntas del vegetal. Los meristemos apicales pueden estar en las puntas de las ramas, o el meristemo apical puede estar en la punta de la raíz, ¿sí? Y esos lugares, a los que también de forma común les decimos brotes, ¿sí? Que son bastante cogollos, son lugares donde vamos a ver que el tejido es más blando, que son tiernos, que son de un color verde más claro. Ahí es donde está la mayor formación de nuevas células, que esta formación de nuevas células es propiciada por el ácido indolacético. Ustedes lo van a ver bien en su curso de botánica general en el próximo cuatrimestre, pero para que lo sepan de forma general, oyeron patojos, en el caso de los vegetales, esas nuevas células que se forman, posteriormente se van a ir trasladando a otras partes del vegetal para ir formando tejidos y órganos. Pero ahí en los meristemos apicales es donde se crea la mayor cantidad de nuevas células propiciadas por el ácido indolacético. Siguiente auxina, que es un regulador de crecimiento. Esto significa ácido indolbutírico. Ácido indolbutírico. Entonces, esto ya es un regulador de crecimiento. Esto ya es un regulador de crecimiento. Quiere decir que es de origen sintético, que es de origen artificial, y lo utilizamos en la agricultura para crecer raíces adventicias. Para crecer raíces adventicias. Para crecer raíces adventicias. Patojos, yo creo que ustedes ya tienen una idea de qué es una raíz adventicia. Cuando pasaron a su práctica número 1, tuvieron que hacer esquejes, y creo que ahí pudieron hablar un poco acerca de raíces adventicias. Les pregunto, ¿saben qué es una raíz adventicia? Es una raíz que sale en una parte de la planta que no debería estar. Ajá, sí. Entonces, miren, de forma natural o de forma normal, las raíces se originan a partir de la radícula que está en la semilla. Vemos que eso es lo normal. Pero ¿qué sucede cuando hacemos esquejes, cuando hacemos arcodos? Las raíces se van a producir de partes como el tallo, por ejemplo, ¿sí? Ya no se producen de una radícula, se están produciendo a partir del tallo. Se pueden producir a partir de algunas yemas presentes en los tallos, y esas son raíces adventicias. Esas son raíces adventicias. Aquellas que se generan de cualquier lugar menos de la radícula. ¿Cuál es la función entonces del ácido indolbutírico? Va a propiciar el crecimiento, como específicamente va a ser un producto que nos sirve a nosotros para crecer raíces adventicias. Esto es bastante importante en la producción de ornamentales y frutales. En ornamentales y frutales nosotros trabajamos un montón con propagación asexual, ¿sí? Por ejemplo, lo que ustedes hicieron, que fue la producción de esquejes. Entonces, ¿cómo garantizamos que realmente nuestro esqueje vaya a producir raíces y se vaya a pegar? Podemos aplicar el ácido indolbutírico. De esta manera garantizamos la aparición de raíces adventicias. Entonces, vean, el ácido indolbutírico es una auxina, ¿sí? Promueve el crecimiento, sí. Promueve la división celular, sí. ¿De qué forma? Lo que va a hacer es hacer crecer raíces adventicias. La siguiente auxina que tenemos aquí, la
ANA en realidad es un ácido llamado ácido naftaleno. Un ácido llamado naftalenacético. El ácido naftalenacético. Ácido naftalenacético. Ácido naftalenacético. ¿Cuál es la función del ácido naftalenacético? Vean, escriban exactamente lo mismo que escribieron en el ácido indolbutírico. El ácido naftalenacético también es un producto que nos ayuda para crecer raíces adventicias. El ácido naftalenacético también es un producto que sirve para propiciar el crecimiento de raíces adventicias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ácido indolbutírico y el ácido naftalenacético? Vean. El ácido naftalenacético tiene un mayor grado de toxicidad. El ácido naftalenacético tiene un mayor grado de toxicidad. Entonces, el ácido indolbutírico es menos tóxico y el ácido naftalenacético puede ser un poco más tóxico. Y para que ustedes puedan diferenciar con mayor facilidad esto de la toxicidad, vean, cuando no se tiene pensado que regresemos a la escuela en algún momento y ustedes puedan recibir sus módulos ahí, cuando pasen el módulo de floricultura, pues ahí van a aprender a hacer algunas estructuras de propagación asexual, principalmente esquejes, y les van a proveer de un producto que su nombre comercial es Rotex. ¿Sí? Principalmente ese módulo lo imparte el ingeniero alemán, que les da la práctica, y también hay ahí un trabajador de campo que es don Osvaldo. Entonces les dan sus esquejes, les pasan el Rotex, y no hay problema por todos que ustedes le apliquen un montón de Rotex a esos esquejes. Casi que entre más cantidad de Rotex es mejor. ¿Por qué? Porque es un producto poco tóxico. ¿Okay? Entonces, si ustedes bañan ahí con ese polvo del Rotex los esquejes, no hay ningún problema porque es un producto poco tóxico, es relativamente barato, entonces ustedes pueden hacer uso de ese producto. ¿Qué pasa con el ácido naftalenacético? Este es un producto más especializado, por ende puede ser un poco más caro, y lo que necesitamos para provocar el aparecimiento de raíces adventicias utilizando ácido naftalenacético son pocas cantidades, ¿sí? Ya es una dosis mucho menor, y vamos a ver que este ácido naftalenacético lo podemos encontrar con el nombre comercial de Rotex también, pero va a ser un Rotex Plus, ¿sí? Va a ser un Rotex Plus. Entonces es un producto un poco más especializado. Este ya no se los van a dar ahí para que ustedes lo utilicen como quieran, porque es un poquito más caro y se requiere de una baja cantidad para poder obtener los resultados deseados. Y lo más importante, si es un producto que puede ser un poco más tóxico, ¿qué pasa si aplicamos una gran cantidad en el vegetal? Podemos en lugar de ver beneficios, podemos provocar daños. Entonces, el uso del ácido naftalenacético requiere un poco de más cuidados por el grado de toxicidad que tiene. Sin embargo, se utiliza exactamente para lo mismo, para crecer raíces adventicias. ¿Alguna duda hasta aquí para todos? Y el siguiente
el siguiente regulador de crecimiento es este 2,4-D. Vean, voy a tratar de escribirlo aquí, espero que se entienda. Esa D lo que significa es... Ingeniera, Sí. perdón, ¿me podría repetir lo que significa indolbutírico? Algo así. Ahorita. Vaya, gracias. Entonces, que les voy a dejar el nombre de ese 2,4-D. Y la duda es, ¿qué significa indolbutírico o qué función tiene? Lo único que les expliqué es la función. El ácido indolbutírico se utiliza para propiciar el crecimiento de raíces adventicias. Es un producto poco tóxico, lo podemos encontrar con un nombre comercial llamado Rotex, y les explicaba que al ser poco tóxico nosotros podemos utilizar altas cantidades de este producto que no vamos a provocar ningún daño en el vegetal. Por otro lado está el ácido naftalenacético, que también se utiliza para propiciar el crecimiento de raíces adventicias. La diferencia es que el ácido naftalenacético es más tóxico, tiene un grado de toxicidad más elevado, por lo tanto, al utilizarlo se requieren cantidades bajas. ¿Qué pasa si echamos mucha cantidad de ácido naftalenacético? Podemos llegar a provocar ciertos daños. ¿Sí? Y el siguiente regulador de crecimiento, vean, es el 2,4 diclorofenoxiacético. ¿Sí? Todo esto va junto y ese es el nombre del regulador de crecimiento. Diclorofenoxiacético. Función del diclorofenoxiacético, función del 2,4 diclorofenoxiacético, vean, es exactamente lo mismo. Propiciar el crecimiento de raíces adventicias. ¿Cuál es la diferencia? Que el diclorofenoxiacético va a ser mucho más tóxico. Este va a ser un compuesto altamente tóxico, ¿sí? Es un compuesto altamente tóxico y entonces, si es altamente tóxico, las dosis requeridas van a ser mucho más bajas. ¿Qué pasa si aplicamos una gran cantidad de clorofenoxiacético? Vamos a provocar daños en los vegetales. De esta cuenta, patojos, realmente el uso del 2,4-D como un regulador de crecimiento para aparición de raíces adventicias es muy especializado que no lo vamos a ver en producciones como por ejemplo de ornamentales y frutales, no lo vamos a ver que lo utilicen para la producción de raíces adventicias. ¿En dónde vamos a ver el uso de este diclorofenoxiacético para la producción de raíces adventicias? En una práctica a nivel de laboratorio que se denomina cultivo de tejidos. Allí sí vamos a ver que se usa el 2,4-D para propiciar la aparición de raíces adventicias. Esto únicamente se hace a nivel de laboratorio, entonces es un uso más controlado. Allí hay balanzas analíticas, ahí podemos medir incluso decimales de los gramos, porque realmente se necesita una cantidad muy pequeñita para que el 2,4-D cumpla su función de ser un estimulador de la aparición de raíces adventicias. ¿Qué uso vamos a ver que le dan al 2,4-D a nivel de campo? ¿Sí? En una producción menos especializada. Al ser altamente tóxico, vamos a ver que al 2,4-D lo utiliza como herbicida. ¿Sí? Entonces el 2,4-D también tiene un uso
como herbicida. ¿Qué quiere decir herbicida? Que controla plagas, que controla malezas, ¿verdad? Queremos eliminar una cubierta vegetal, si queremos eliminar vegetales, podemos usar 2,4-D, porque también se utiliza como herbicida. ¿Cuándo va a funcionar como herbicida? Cuando utilizamos altas dosis. Cuando utilizamos altas dosis, el diclorofenoxiacético se vuelve tóxico para las plantas. Se vuelve tóxico para las plantas. ¿Cómo es que actúa realmente el 2,4-diclorofenoxiacético como un herbicida? Vean, al ser un regulador de crecimiento basado en auxinas, cuando aplicamos esto en grandes cantidades a las plantas, ¿qué es lo que ocurre? Las plantas van a concentrar toda su energía en realizar división celular. División celular, división celular, división celular, y se van a olvidar de otros procesos metabólicos, y eso es lo que provoca la muerte en las plantas. Entonces, en altas cantidades, el 2,4-D se utiliza como herbicida, y en dosis adecuadas, en pequeñas dosis, en condiciones controladas, se puede utilizar para aparecer raíces adventicias en una práctica llamada cultivo de tejidos. ¿Dudas? ¿Dudas? Yo sí, ingeniera. Dígame. Quisiera que me repitiera lo que dijo de herbicida. De herbicida. Bien, mis patos. Vamos a hacer una cosa, voy a hacer un repaso general porque aquí entiendo que hay una gran dificultad al ver estos nombres tan raros, y por eso vamos a ir despacito. Veamos. Dijimos auxinas, grupo de hormonas que propician el crecimiento mediante la estimulación de la división celular. Dijimos que en las auxinas existe una que es de origen natural, que se produce en todos los vegetales, y es el ácido indolacético. ¿Cuál es la función del ácido indolacético? Lo que dijimos de las auxinas. Propiciar la división celular para que haya crecimiento, propiciar la división celular, que es la formación de nuevas células, y dijimos que principalmente las nuevas células en los vegetales se van a formar en los meristemas apicales, que son las puntas del vegetal. Luego hablamos de los reguladores de crecimiento, que vamos a ver 3. El primer regulador de crecimiento es el ácido indolbutírico, un compuesto poco tóxico que se utiliza para crecer raíces adventicias en estructuras de propagación asexual, como por ejemplo el esqueje que ustedes realizaron en su práctica número 1. Siguiente regulador de crecimiento de las auxinas, ácido naftalinacético. Es un compuesto un poquito más tóxico, ¿sí? Tiene un grado mediano de toxicidad. Se usa para lo mismo, para crecer raíces adventicias, pero por su grado de toxicidad se va a utilizar en menores cantidades. El siguiente regulador de crecimiento tenemos al 2,4-diclorofenoxiacético. Al igual que los otros 2 reguladores de crecimiento, también se usa para crecer raíces adventicias, pero por su alto grado de toxicidad lo vamos a usar en dosis mínimas, y únicamente ese grado de control para utilizar dosis mínimas lo podemos lograr en el laboratorio, en una práctica denominada cultivo de tejidos. Ahí sí podemos controlar bien dosis pequeñitas, y ahí es donde se utiliza el 2,4-D como un regulador de crecimiento que crece raíces adventicias. ¿Qué pasa cuando estamos fuera del laboratorio y no tenemos ese grado de control de dosis pequeñitas? El 2,4-D a nivel de campo se puede utilizar como un herbicida. Porque al usar dosis elevadas de 2,4-D, este diclorofenoxiacético se vuelve tóxico para las plantas. ¿Qué es lo que provoca entonces?
Su modo de acción va a ser que al aplicarlo en altas dosis en las plantas, estas van a concentrar toda su energía en crecimiento, toda su energía en división celular, se olvidan del resto de los otros procesos y así es como finalmente muere. ¿Sí? ¿Más dudas, patojos? ¿Dudas? A ver si escribieron algo aquí. ¿Más dudas? ¿Seguros? Bueno, este es un tema un poco complicado. Entonces, ¿seguros que no tienen dudas? Para resumirlo, yo lo vería así. Miren, patojos, el ácido indolacético, que es la hormona natural, y ya dijimos que va a cumplir esa función de crecimiento, de división celular, y que forma nuevas células en sistemas apicales, y agruparía estos 3 reguladores de crecimiento que cumplen la misma función, que es crecer raíces adventicias. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos 3 reguladores de crecimiento? ¿Cuál es la diferencia? Que cada uno va a ser Uno es poco tóxico, uno El nivel de es tóxico a toxicidad. niveles medios y uno es súper tóxico. Correcto, el nivel de toxicidad, como decía ahí, poco tóxico, el otro es medio tóxico y el otro es súper tóxico. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad?, entre los reguladores de crecimiento, y que debido a ese nivel de toxicidad, así va a ser el uso que se les dé. El indolbutírico poco tóxico lo podemos usar como queramos, en altas cantidades, que no hay ningún problema. El ácido naftalinocético sí tenemos que tener un poquito de más cuidado porque hay dosis adecuadas para poder aplicarlo. Y el 2,4 clorofenoxiacético, que sí debemos ser extremadamente cuidadosos, conocer bien las dosis, aplicarlas bien, porque si nos pasamos de la dosis recomendada, lo que vamos a estar usando es un herbicida. Entonces, vean, el nivel de toxicidad es bien importante, porque en lugar de obtener algún beneficio, podríamos estar matando al cultivo. Pero, si lo que queremos es controlar malezas, si lo que queremos es específicamente eliminar ciertos vegetales, entonces con toda confianza podemos utilizar el 2,4-diclorofenoxiacético, porque también tiene un uso como herbicida. Entonces, ¿alguna duda para todos? ¿Alguna duda? Ingeniera, ¿la maleza es una enfermedad de las plantas o es alguna, o qué es la maleza? La maleza son plantas indeseables. Las malezas son vegetales que van a estar creciendo a la par de nuestro cultivo de interés, a la par de nuestra plantación de interés. ¿Y por qué se les llama malezas? Porque son plantas indeseables. Porque al crecer a la par de nuestro cultivo o plantación de interés, les pueden estar robando espacio, les pueden estar robando luz, les pueden estar robando nutrientes. Entonces se les llaman malezas a todas aquellas plantas indeseables que van a estar desarrollándose en el mismo espacio de nuestro cultivo. Son plantas que van a estar compitiendo con nuestro cultivo por luz, espacio, agua y nutrientes. Entonces, como técnicos, ¿qué nos interesa? Que nuestro cultivo crezca libre de malezas, que nuestro cultivo crezca libre de competencias para que se pueda desarrollar de mejor manera. ¿En qué casos aplicamos herbicidas? Cuando nosotros queremos eliminar esas malezas, cuando nosotros queremos eliminarle la competencia a nuestro cultivo. ¿Más dudas? ¿Más dudas? ¿Dudas? Bueno, entonces, eso es todo con relación a las auxinas. Eso es todo con relación a las auxinas. ¿Dudas, patojos? Es que se me preocupa un poquito esto de que no tengan dudas, patojos. Para mí este es uno de los temas un poco más complicados de biología, y se los digo así, en serio, pero esa es mi manera personal de ver las cosas. Entonces,
¿Ustedes no tienen dudas? Ingeniera, ¿y cómo es que cuando aplican las herbicidas a una maleza no dañan a la planta? ¿O es la forma en la que lo fumigan? Bueno, esto es bien interesante y realmente es conocimiento que ustedes van adquiriendo en módulos. Esto se lo voy a decir de forma general, no es parte del curso y ahí lo toman en cuenta. Dentro de las familias de herbicidas vamos a encontrar herbicidas de todo tipo. Los podemos clasificar en dos grandes grupos: herbicidas para malezas de hoja ancha, herbicidas para pastos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nuestro cultivo es de maíz, ¿sí? Y las malezas que lo están afectando son malezas de hoja ancha, podemos aplicar el herbicida con toda confianza, ya que no va a afectar al maíz, ¿sí? Esa es una primera diferencia. Otra diferencia es la forma en que se aplica el herbicida. Hay diferentes métodos de aplicación para garantizar que este llegue únicamente a la maleza y no a nuestro cultivo de interés. Y que para eliminar malezas, el herbicida es un método químico, ¿sí? Pero para eliminar malezas también podemos utilizar otros métodos. Por ejemplo, ir a chapear, ¿sí? Por ejemplo, con herramientas o de forma manual también. Entonces hay diferentes métodos para poder eliminar la maleza. Y vamos a utilizar el método químico, que es el herbicida. ¿Cómo garantizamos no dañar a nuestro cultivo? Para el herbicida que seleccionemos, ¿sí? O bien la forma en la cual se aplica. Entonces, como les digo, esos son conocimientos que ustedes van adquiriendo a través de los módulos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda para todos? Bueno, entonces, si no tienen dudas, pasamos al otro grupo de hormonas. Vean, son llamadas giberelinas. Su abreviatura es GA3, pero les vamos a decir giberelinas. Entonces, las giberelinas pues también van a promover el crecimiento. Pero vean. En las auxinas decíamos que promueve el crecimiento mediante la formación de nuevas células, mediante la división celular, ¿sí? En el caso de las giberelinas también van a promover el crecimiento, pero lo que van a hacer las giberelinas es que, por ejemplo, hay una célula vegetal aquí, vamos a dibujar su pared, su membrana celular, está esta célula vegetal. ¿Y cuál es el efecto que provoca las giberelinas a nivel de células? Esa misma célula, por acción de las giberelinas, después de un tiempo se va a ver así. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vean, hay un alargamiento a nivel de la célula. La célula tenía este tamaño. Luego, por efecto de las giberelinas, la célula se ha alargado. Entonces, las giberelinas lo que provocan o estimulan es la elongación celular. Propician la elongación celular. En los vegetales, en las primeras etapas de crecimiento, lo que vamos a observar es precisamente esto, que los vegetales van a estar creciendo en forma vertical, van a estar alargándose, y eso es gracias al efecto de las giberelinas sobre las células. Las giberelinas sobre las células van a estar alargando, van a estar propiciando esa elongación celular. ¿Sí? Esa elongación celular. ¿En dónde es especialmente importante esto? A ver, pensemos. Por ejemplo, ahorita ya se viene en unos días, va a ser 10 de mayo, ¿sí? Y es muy común que en ese día se regalen rosas. Entonces piensen ustedes si de repente están ahí pensando llevarle un ramo de rosas
a su mamá, piensen, ¿qué ramo de rosas será más bonito? Un ramo de rosas que las rosas midan unos 15 centímetros, o un ramo de rosas en que las rosas midan como 50 centímetros. ¿Qué creen ustedes que es más atractivo o qué creen ustedes que es más bonito? El de 15 centímetros. ¿El de 15 centímetros? El de 50. El de 50. Entonces, vean, en realidad en la producción de rosas para corte, así se llama, lo que se busca es que sean tallos más largos. Obviamente que eso está en función del gusto de cada persona. Por ejemplo, hay a quien les va a gustar que sea un ramo más chiquito, pero en general en el mercado, las rosas entre más altas, entre más largo tengan el tallo, son más caras. ¿Cómo se logra esa elongación del tallo? ¿Cómo se logra que esas rosas sean más largas? Vean, eso se puede lograr con efecto de gibberelinas. Las gibberelinas a nivel de células van a estar elongando cada célula. Si un montón de células se alargan, los tejidos también se van a alargar. Si los tejidos se alargan, los órganos también se van a alargar. Y de esa manera vamos a obtener tallos más largos. Entonces se ha visto el efecto de las gibberelinas a nivel de tallos, por ejemplo. También alguna producción de frutos. Es importante que el fruto sea largo. Eso se logra con el efecto de las gibberelinas. Entonces, de forma natural, las plantas producen gibberelinas y este es su efecto, que van a estar elongando células y por consiguiente vamos a ver ese alargamiento, esa elongación a nivel de órgano. ¿Sí? Esto es de forma natural. Pero vean como sus efectos son tan deseados en la producción de ciertos vegetales a nivel de comercio, se han desarrollado reguladores de crecimiento a base de gibberelinas. Se han desarrollado reguladores de crecimiento a base de gibberelinas. Entonces, ustedes en un agroservicio pueden encontrar gibberelinas con el mismo nombre, pero ya saben ustedes que son reguladores de crecimiento. ¿Para qué se utilizan esos reguladores de crecimiento a base de gibberelinas? Se utilizan porque se ha visto que tienen cierto efecto sobre las semillas. Entonces, ¿cuál es el efecto de los reguladores de crecimiento a base de gibberelinas sobre las semillas? Vean, se ha visto que aplicar reguladores de crecimiento a base de gibberelinas sobre las semillas provoca la hidrólisis del almidón presente en las semillas. Entonces, esas gibberelinas de origen sintético van a provocar la destrucción, la hidrólisis, el catabolismo del almidón presente en la semilla. Y yo creo, patojos, que ustedes ya están a un nivel en el cual me pueden contestar lo siguiente. ¿Y de qué nos sirve entonces aplicar esas gibberelinas en las semillas? ¿Qué obtenemos con eso? ¿Para qué queremos que se catabolice el almidón? Para que crezca más rápido la planta. Para que crezca más rápido la planta. ¿Ah? Para que se desarrolle mejor la semilla. Para que se desarrolle mejor la semilla. ¿Y cómo se llama ese proceso de crecimiento, de desarrollo de la semilla, patojos? Germinación. Germinación. Entonces, a nivel de campo, nosotros podemos aplicar gibberelinas sintéticas, reguladores de crecimiento a base de gibberelinas, para garantizar un mayor porcentaje de germinación. Para garantizar que las semillas que estamos utilizando, todas o un porcentaje muy cercano al 100% germinen. ¿Sí? Entonces, esa es una de las razones principales
por las cuales se aplican gibberelinas para estimular ese catabolismo del almidón presente en las semillas, y ustedes ya saben que como consecuencia se va a tener un mayor porcentaje de germinación, ¿sí? Y las gibberelinas sintéticas, los reguladores de crecimiento, también se pueden aplicar para propiciar tallos, para propiciar frutos más largos, ¿sí? Entonces también podemos utilizar estas gibberelinas sintéticas para obtener algunos órganos más largos. ¿Alguna duda, patojos? ¿Dudas? ¿Dudas sobre las gibberelinas? Ingeniero, ¿Sí? ¿qué fue lo que dijo que significa elongación, que a tiempo que usted le iba a explicar se fue la luz? ¿Qué significaba? ¿Qué me dijo? Es que no lo escuché. Elongación. Elongación es alargar. Elongación es alargamiento, ¿sí? Elongación es alargar, es un alargamiento, incrementar en tamaño, pero de forma vertical, ¿sí? Eso es elongación. Eso es elongación. Gracias. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda para todos? Bueno, entonces, si no tienen dudas, creo que nos da tiempo para una más. Y lo que les explicaba aquí, vean, al aplicar gibberelinas sobre las semillas, pues vamos a garantizar un poco que incremente el proceso de germinación, que incremente el porcentaje de germinación. El siguiente grupo de hormonas son llamadas citoquininas. Vean, las citoquininas podemos escribirlas así como están aquí. Podemos escribirlas con una C, que sería citocininas, o podemos escribirlas con una Q, y también van a ser citoquininas. Entonces, como ustedes quieran llamarlas, citoquininas con K, citoquininas con Q, o bien citocininas, ¿sí? Como ustedes deseen llamarlas. Tienen esos tres nombres. Aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Las citoquininas cumplen una función bien importante, que es estimular la especialización de las células vegetales. Entonces, las citoquininas van a estimular la especialización de las células vegetales. ¿Qué quiere decir esto? Como les dije en las auxinas, la gran mayoría de nuevas células vegetales van a estar concentradas en los meristemos apicales, van a estar concentradas en esas puntas, y que posteriormente esas nuevas células van a ir siendo trasladadas a los diferentes tejidos, a los diferentes órganos que el vegetal requiere. Entonces, vean, en un vegetal, cuando se forman nuevas células, todas son iguales, ¿sí? Todas las células, cuando son nuevas en un vegetal, vamos a decir que son iguales, ¿sí? Pero para formar parte de cada tejido específico en el vegetal, estas células tienen que sufrir un proceso de especialización, se tienen que ir diferenciando unas de otras. Entonces, ¿quién estimula, quién regula ese proceso de especialización? Son las citoquininas. Entonces, imagínense ustedes a las células nuevas en un vegetal, imagínenselas así como están ustedes en esta situación. Los estudiantes de primer año de la escuela, todos reciben los mismos cursos, todos asisten a los mismos módulos, todos tienen las mismas prácticas. ¿Por qué razón? Porque en el primer año van a tener una formación común, tienen un peso común. ¿Qué pasa al final del primer año? Ustedes ya tienen que ir decidiendo, tienen que ir pensando si van a estudiar, van a seguir en la carrera de perito agrónomo o en la carrera de perito forestal. Entonces,
ustedes en el segundo año sufren un proceso de especialización. Posiblemente se van a ir separando de algunos amigos, de algunas amigas que ya hicieron, porque van a seguir carreras diferentes. Entonces algo así sucede con las células vegetales. Al principio, cuando recién son formadas, todas son iguales, ninguna célula sabe parte de qué tejido va a ser, ninguna célula sabe parte de qué órgano va a ser. Por acción de las citoquininas, estas células entonces comienzan a diferenciarse, comienzan a especializarse. Van a estar presentes en los meristemas apicales, pero por acción de las citoquininas, estas llegan y les dicen a la célula, te vas a formar parte del xilema. Entonces ya esta célula se empieza a diferenciar, empieza a especializarse para poder ser parte del xilema. Posiblemente a otra célula le va a tocar ser parte de otro tejido llamado parénquima. Entonces esta célula comienza a diferenciarse, comienza a especializarse para ser parte de ese tejido. ¿Sí? Entonces les pregunto, ¿sí se entiende cuál es la función de las citoquininas para todos? Sí. ¿Sí? ¿Todos se entendieron? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces, ingeniera, una duda. ¿sí? ¿Estas hormonas pueden estar presentes también en la semilla o solo cuando la planta ya alcanzó un nivel de madurez? Entonces, normalmente es cuando ya está la planta en un nivel de desarrollo, ¿sí? Ya cuando la planta está formando tejidos, está formando órganos específicos, ¿sí? Entonces es cuando ya están más grandes, cuando ya han germinado, cuando ya han salido ahí los primeros brotes de la semilla. ¿Por qué? Porque ahí la planta ya tiene la necesidad de ir formando diferentes tejidos, de ir formando diferentes órganos. Entonces, con esto venía en relación a lo siguiente que les iba a decir, que las citoquininas, al estimular esa especialización de las células, vean cuál va a ser la consecuencia. La consecuencia es que se van a formar tejidos y por ende se van a ir el efecto de las citoquininas, ¿sí? Que estimulan la especialización de las células. Como producto de esa especialización de las células, se va a ver la formación de tejidos y como producto de esa formación de tejidos vamos a ver la formación de órganos. Vamos a ver la formación de órganos. ¿Dudas para todos? ¿Alguna duda? ¿Todo muy claro? Entonces, también van a haber algunos reguladores de crecimiento a base de citoquininas y se ha visto que el efecto de estos reguladores de crecimiento a base de citoquininas es el siguiente. Esto también ustedes hablaron un poquito en su práctica número 1, vieron que en los tallos que ustedes utilizaron había unas estructuras llamadas yemas, ¿sí? Ustedes ahí en su laboratorio vieron algo acerca de que los tallos están compuestos de nudos y que el espacio entre un nudo y otro se denomina entrenudo, ¿verdad? Y vieron que en los nudos hay algunas estructuras llamadas yemas. ¿Qué sucede en esas estructuras llamadas yemas? Vamos a ver que ahí se pueden desarrollar nuevas hojas, se pueden desarrollar flores, se pueden desarrollar nuevos órganos, ¿sí? Pero ¿cuál es la principal característica de las yemas? La principal característica de las yemas es que están en latencia. ¿Se recuerdan qué es latencia? ¿Se recuerdan qué es latencia para todos? Que baja Cuando un individuo baja sus niveles de metabolismo a casi cero. Correcto, entonces esa es una de las principales características de las yemas que están en latencia. Eso quiere decir, como ustedes bien lo dijeron, que tienen un bajo estado metabólico, una baja actividad metabólica. Entonces las yemas están ahí como dormiditas, están ahí en latencia. ¿Cuál es el efecto que provoca la aplicación de reguladores de crecimiento a base de citoquininas? Lo que va a provocar
es que esas yemas se despierten. Lo que va a provocar es que se rompa la latencia en esas yemas, ¿sí? Que se rompa la latencia en esas yemas. Y les pregunto, ¿para qué nos interesa despertar a las yemas? ¿Qué importancia le damos que se rompa la latencia en las yemas? ¿Qué creen ustedes? Para generar nuevos órganos. Para generar nuevos órganos, sí, para poder generar nuevas ramas, para poder generar nuevas hojas, para poder generar nuevas flores. Entonces, para eso se utiliza reguladores de crecimiento a base de citoquininas para poder romper la latencia en las yemas. Entonces, ¿alguna duda para todos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por mi parte, no, ingeniera. ¿No? Bueno, entonces solo descargo aquí la lista. Ahí estamos, patojos. Si no tienen dudas, los veo el siguiente día de clases y que pasen un feliz día. Bye. Bien, ingeniero. Adiós, se cuidan. Buen día.